Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de cómo proteger a nuestros menores, sobre todo de la violencia y sobre todo en el entorno deportivo. Hoy vamos a hablar con Gonzalo Silió, voy a leer el cargo por si me equivoco, responsable de protección de infancia de la Fundación EDEX. Estuvieron ayer presentes en el municipio de Lleida, pues dando unas conferencias también sobre todo eso, para en el ámbito deportivo un poco de establecer unos protocolos de protección para los menores en el deporte, porque existe violencia y hay que erradicarla pues con programas como este. Vamos a hablar del propio programa en sí, pero luego vamos a hablar dónde hay focos de violencia en el deporte, los menores, si son están más expuestos o no, de muchas cosas. Sin más dilación pasamos a hablar con Gonzalo Silió. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, encantado. Encantado yo de que estés aquí. Gonzalo, pues vamos allá. Ya tenemos luego unas imágenes de ayer que ustedes estuvieron en Lleida, en el que, bueno, plasmaron un poco este proyecto, ¿no? Porque no sé si lo puedo enseñar, sería sí, esto, por supuesto, ¿no? En este caso lo enseño a la cámara, que es el programa EDERTO, ¿no? Infancia, Deporte y Bienestar, ¿no? Habilidades que protegen. Explícanos un poco qué se expuso allí, qué tipo de protocolos, cuál es el objetivo y el enfoque con el que se les da. Ayer en Lleida dimos el primer paso para implementar el marco de protección a la infancia y adolescencia en el deporte. Marco que no es opcional, es obligatorio. Todas las entidades en España desde el 2021 están obligadas a proteger de la violencia de forma integral a los menores. Es decir, cualquier entidad que trabaje y albergue y tenga responsabilidad con menores de edad tiene que poner en marcha este marco. El marco significa tener un protocolo de actuación frente a la violencia, que tiene diferentes disposiciones, y una persona delegada de protección frente a la violencia. De hecho, el protocolo, si existe en la comunidad autónoma un protocolo, con monitorear el de la comunidad es suficiente. En caso de que no exista, hay que aplicar uno propio. Estas medidas también implican el tener medidas de lucha contra la discriminación en el deporte y medidas de participación de las familias y de los menores para conocer qué es violencia y defenderse de ella. Por ejemplo, en todas las instalaciones deportivas, en todas las actividades, debe haber una forma de comunicarse para pedir ayuda en caso de que te ocurra algo relacionado con la violencia. Vale, entonces, pues por ejemplo, luego vamos a hablar casos, deportes, donde haya más, pero pongamos, no sé, que en el entorno de unos chicos, o de unos entrenadores, o de unas aficiones, o de unos niños están siendo, como vamos a decir, acosados o demás. ¿Quién establece ese protocolo? ¿Son los entrenadores? ¿Son el club? ¿Un árbitro puede hacerlo? ¿Cómo se establecen esos protocolos? El desarrollo de cómo responder a la violencia está tipificado en la ley, ¿de acuerdo? Y luego cada entidad puede personalizarlo de la forma que le parezca más oportuno. Pero básicamente el protocolo es lo siguiente. Todas las personas desde esta ley, desde el 2021, mayores de edad, estamos obligados a comunicar cualquier simplemente sospecha o indicio de que un menor tenga algún tipo de violencia. La violencia hay de muchos tipos. Es decir, es como el deber del socorro. Es decir, si tú vas por la carretera y ves una persona en riesgo, tienes que avisar. Exactamente igual. Además, si tienes responsabilidades en una entidad que trabaja con menores, tu deber es cualificado. ¿Qué significa esto? Que tienes que comunicar a la persona delegada de protección, ya lo tiene, lo que has visto o escuchado. Esta persona tiene luego una responsabilidad añadida. Ante los hechos que registra, los tiene que guardar y decidir si hay una gravedad para ponerse automáticamente en comunicación de las fuerzas policiales de seguridad o sanitarias, si tiene riesgo de la salud del menor, o simplemente comunicar lo que ha ocurrido a asuntos sociales. Las personas de asuntos sociales y las personas de la fuerza de seguridad están formadas y saben cómo proceder en estos casos. Son ellos quienes tienen que hacer la intervención. Nosotros simplemente notificamos. Vale. De todas maneras, antes de hablar de eso, de casos más visuales, para que la gente sepa dónde está la violencia y a lo que ustedes están haciendo alusión, este programa ya viene, o sea, ustedes han trabajado por esto de la Fundación EDEX, te he explicado. ¿Qué es la Fundación EDEX y qué recorrido ha tenido? Fundación EDEX nace en los 80, hace ya casi un siglo, ¿no?, en Bilbao, y desde entonces he trabajado en varios países y en todas las comunidades autónomas en el Estado nacional. De hecho, he trabajado mucho en Canarias y seguimos trabajando en Canarias, casi siempre de la mano de Educación para la Salud, de prevención del consumo de drogas, pero también en otros proyectos como el acoso escolar y la obesidad infantil, y desde hace 3 años estamos liderando la educación dentro del marco de la LAUPIBI, la Ley de Protección Integral frente a la Violencia, en el ámbito deportivo. Ahora mismo hay escuelas en la isla, en Lanzarote, que están trabajando en uno de nuestros programas, La Aventura por la Vida. Esto quiere decir que EDEX tiene una larga trayectoria y está reconocida a nivel internacional. Y toda esa experticia la estamos llevando con el proyecto EDERTO al ámbito deportivo. Vale, pues entonces,
con la experiencia de después de tantos años, vamos a hablar un poco. ¿Dónde se detecta problemas de violencia en el deporte? ¿En las capas más bajas, en las infantiles, en la infancia? En la infancia, la ley, el marco que estamos hablando de la LOPIBI, hace alusión a la infancia, a la violencia que reciben los menores de edad. Los menores de edad. Un niño y una niña legalmente es hasta 18 años, aunque dentro de esa franja hay diferentes formas de ser niño o niña, ¿de acuerdo? Claro. Y adolescentes. Hay violencia en casi todas las etapas, pero diferentes tipos de violencia. Y además también depende del tipo de deporte. Yo antes de, no sé cómo es el refrán, antes de fraile he sido monje, no sé cómo es el refrán. Sí. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo me eduqué en un pueblo pequeño, en el ámbito deportivo, el fútbol fue mi forma de educarme socialmente, luego he sido entrenador, trabajé en Racing Santander muchos años, ya le he vuelto al Racing en la figura de delegado de protección a la infancia, porque creemos que el deporte tiene que ser un lugar para educar en el desarrollo de las personas y nunca hay educación cuando hay violencia. Nunca. La violencia inhibe la educación. Si esto es así, no podemos decir que si hay violencia en el deporte, no podemos decir que es un buen lugar para educar. Sí, que son valores y tal. Es un espacio, es un vehículo, pero solo va a serlo cuando no haya violencia. ¿Dónde puede haber violencia? En cómo trato a los jugadores y a las jugadoras, que antes de jugadores y jugadoras son niños y niñas. ¿Cómo los trato? ¿Quién? Por ejemplo, ¿un entrenador? El entrenador, el club en sí y también el público. Que son pero antes tú fuiste futbolista, ¿no? Futbolista malo, entrenador un poco mejor. Vale, yo estuve más en el entorno del baloncesto y ahora lo vivo como padre. Y luego, si quieres, compartimos experiencias. Pero antes un entrenador no insultaba, pero me decían muchas palabrotas, tenía a lo mejor un lenguaje más agresivo. Y eso tampoco creaba trauma entre... Hay una investigación, y ahora no sé de memoria el dato, que habla que creo que es en el 70% de partidos de fútbol base se detectan alguna escena de violencia. Desde violencia psicológica a violencia de degradación con insultos. Sí, por entrenadores, por insultos. ¿Sí? Esto existe en la forma de trato. Otra cosa es que hayamos legitimado que tratar a una persona de una forma de cierta violencia sea bueno para educarle. Sabemos que no es así. Si yo me pongo a gritarte, o si como tú me has dado las instrucciones para que haga una buena entrevista antes, me la dices gritando y con gestos de violencia, comunicación verbal airados, yo automáticamente inhibo mi aprendizaje. Lo que hago es simplemente acomodarme a esa cierta agresión. Sabemos que gritar a una persona es la mejor forma de transmitirle un mensaje. ¿Nos hemos acostumbrado a hacer esto? Sí. ¿Es bueno? No. ¿Hay que cambiarlo? Es posible. Y cuando lo cambiemos va a pasar dos cosas. Vamos a ser mejores entrenadores y mejores educadores, con lo cual vamos a tener mejor valor social como herramienta educativa en la sociedad del deporte y además vamos a detectar mejor talento. Claro. Pero yo te lo decía antes de empezar la entrevista, digo, yo por ejemplo al principio veía a los entrenadores dándole indicaciones a mis hijos, y los veía como airados y tal, pero después no le faltan al respeto, porque si no soy su padre, o sea, el primero que los retiraría sería yo. Pero luego al revés, yo creo que ven un entrenador que también les dice, ¿sabes? La figura de autoridad. La figura de la autoridad, las jerarquías, el respeto, los valores, el compañerismo, una orden a quien tú crees que tal, porque yo lo entiendo, por ejemplo, un padre, por ejemplo, si te da una torta en la mano porque vas a poner el dedo en el enchufe, es una conducta de protección para evitar un muy riesgo. Efectivamente, es decir, son como si dicen daños colaterales, pero tú tienes que hacerle ver qué tal. Por eso te digo que no sé si hasta cierto punto un comportamiento enérgico, también no sé si hay gente que dice, oye, pero es que si no, no te hacen caso. No sé si a lo mejor hay entrenadores también muy suaves que... Te voy a contestar con un ejemplo y también con una reflexión. Cuanto más violento tengas que ser o enérgico, como dices tú, como un eufemismo, para mantener respeto, menos respeto tienes en el grupo. El respeto se gana por la confianza, por el buen trato y por la coherencia de estar siempre ahí para ayudar a esas personas y porque acuden a ti para hacer mejor su desempeño. Sí, quizá ya es como ya anticuado, ¿no? Claro. Eso del entrenador tipo Camacho que gritaba mucho. Estamos acostumbrados a esos referentes y sabemos empíricamente que sirve para poco eso y que además tiene connotaciones negativas. Ayer se hizo un silencio en la formación en Yaiza cuando enseñamos imágenes cerebrales de cómo afecta el maltrato a los menores en su desarrollo cerebral. Hay evidencias de esto. Y la violencia empieza por la violencia psicológica. Vale. Venga, vamos allá. Porque... Y te cuento el ejemplo. Venga, perdón. Gonzalo Colsa, el coordinador del Racing, cuando me incorporó a su proyecto, que vamos a hacer un proyecto espectacular, aparte de subir a primera seguramente, me decía, ¿pero dónde está la línea para saber cuándo es violento o es enérgico? Le comenté un ejemplo. Estábamos en una reunión, quería que saliésemos de la reunión para ir a otro evento los dos y teníamos cierta prisa. Digo, tú me has dicho educadamente que tienes prisa, que tenemos que irnos, te has levantado para invitarme. Digo, pero no me has agarrado del brazo y me has sacado de la sala. Imagínate que haces esto a un niño. Venga, que hay prisa. Le cojo del brazo, le zarandeo y le saco de la sala. ¿Eso es enérgico o violento? No, y hay un contacto. Claro. Es violento. Y hemos normalizado a veces con niños hacer cosas así o pegarles unas voces para que vayan más rápido, cosas que nunca haríamos con un adulto. No, y además que si luego
acostumbras al grito al final no tiene ni impacto ninguno. O sea que yo creo que sí, eso es como ya anticuado. Los padres. Yo arbitré en una época y tenía tuve dos grandes profesores que eran, yo soy de baloncesto, igual no los conocerías, pero fueron árbitros que fueron internacionales, pitaron finales olímpicas, que eran Miguel Betancor y Juan Carlos Arteaga. Betancor me suena. Sí, Arteaga y Betancor fueron muy buenos árbitros en distintas épocas. Y ellos lo que venían a decir es que para los árbitros, daban charlas para árbitros, claro, decían que el enemigo público número uno del árbitro era el padre, era un padre. Y es verdad, porque me lo estás diciendo tú y si quieres lo cuentas. Ahora ya se ha convertido, antes nuestros padres no nos venían a ver y ahora el padre pasa a ser como el forofo, el hooligan. De entrada tenemos un problema ya estructural. Si reconocemos al primer paso que el padre es un enemigo para la práctica deportiva, algo está radicalmente mal. Y todo lo que hagamos por cambiarlo va a ser bueno. El Ayuntamiento de Oviedo, que trabaja con nosotros también, como el de Santander, ha prohibido el acceso de las familias a los entrenamientos. Y lo ha prohibido porque cree que no beneficia en nada los entrenamientos de los niños y las niñas. Y porque además no tiene un responsable de grada para que el comportamiento sea pedagógico o educativo. Yeah. Cuando un padre o una madre va a ver un deporte base, donde hay menores de edad, no es un público, una hincha o un fanático. Hoy, por ejemplo, he visto en redes sociales un padre que decía, soy tu fan número uno. Tu hijo no necesita un fan, necesita un padre y un educador. Fanático es otra cosa, la hinchada es otra cosa. Y sabemos que hay cosas negativas en los fanáticos y en la hinchada. Cuando voy a ver un deporte base, tengo que comportarme en un ambiente educativo. Y ahora legalmente lo podemos exigir, que se comporten así. Antes no teníamos esa herramienta, ahora sí. ¿Qué aporta? Hay una práctica que hacemos con los niños o con los educadores para que se den cuenta. Les preguntamos a los niños y las niñas qué escuchan en los entrenamientos y qué escuchan en los partidos. Y hacen una lista. Y se lo hacemos en confianza. Imagínate todo lo que cuentan que escuchan. Porque posiblemente alguno escuche las palabras violentas cuando hace deporte. Esto es de locos. Van a hacer deporte que es recreativo, que decimos que es educativo, y escuchan las peores expresiones de parte de la grada. Que luego le decimos, ¿y quién dice esas expresiones? Y son padres y madres, o tuyos o de otros, o de la hinchada contraria, o del equipo contrario. Les preguntamos cómo te hace sentir eso. ¿Cómo te hace sentir ver a tu padre gritar fuera de sí o insultar? O al padre de otro equipo, a un adulto. Y por último les preguntamos qué les gustaría escuchar en los campos de fútbol o en los campos deportivos. Y hubo un niño que dijo en la clase de Cristina Liébana, que es una doctora en psicología positiva, que es profesora de primaria en Valladolid, que trabaja con nosotros, y contestó el niño a mí lo que me gustaría es escuchar el sonido del respeto cuando juego. Eso ya es como ya filosófico, ¿no? Ya tiene... Los niños son así. Ellos sí, piensan en el mundo ideal, quieren eso, quieren un mundo ideal. Somos nosotros adultos los que a veces nos cuesta imaginárnoslo. Pero existe en Australia una iniciativa que se hace desde la federación, que cada cierto tiempo, un fin de semana, decretan el fin de semana el deporte en silencio. Y los padres están obligados a estar en silencio en ese partido. Sí. Hay clubes especializados que tienen como distintivo de sueño de calidad que en mi club la grada es educativa y en silencio, apoya solo el deporte. Sí. Yo cuando voy a ver a mis hijos, el otro día, fueron a un playoff y ganó el otro equipo. Están luchando para ir a un campeonato de Canarias, ¿no? Ellos son preinfantiles. Pero había un niño, y lo voy a decir, del Magictías, Andrés se llama, además se llama como yo, y juega estupendamente. Y la verdad que no paraba de aplaudir al chico porque veía unos recursos y digo, es el rival. Y no es por hacer un buenismo ni nada, sino simplemente que uno tiene que valorar las cosas buenas. Animar a los tuyos, lógicamente, no lo voy a animar a él. Pero sí es verdad que yo creo que es por donde se tiene que ir. Y además yo siempre cuento una historia. Pero además, te interrumpo, sí. Si él juega, si es mejor, si juega con deportividad, si es bueno, ¿por qué no le vamos a aplaudir? Queremos ser eso todos. Claro. Hay que aplaudirle, eso es educativo. Lo contrario es no ser educativo. Claro. A mí yo creo que también, a mí me educó mi padre bien. A mí me gustaba el baloncesto, era la época del Clarebo Field en Gran Canaria, los años finales de los 80. Y era la primera temporada en la ACB de ahora, ¿no? Sí. Y entonces allí se gritaba con el bombo lo del hijo de tal, sí. Hijo de tal. Y claro, a mí me flipaba el ambiente. Yo tenía 12, 13 años y yo quería gritarlo. Claro, para animar. Y claro, y yo miraba a mi padre y como diciendo, grítalo. Si él lo grita, yo lo puedo gritar. Claro. Mi padre no gritaba. No gritaba. Y ahí me quedé. Es verdad que no nos escucha nadie, cuando ya había otros partidos. Sin mi padre no grité, ¿sabes? Claro. Pero sí, ahora recuerdo el valor ese del padre. Es normal que los menores cometan errores, se están educando. Somos los adultos que tenemos que crear otro contexto en el ámbito deportivo. Y has puesto ejemplos todo el rato de deporte de élite, ACB, competiciones. El deporte de base no puede ser deporte de élite. Si es de élite, no es de base, son diferentes. Claro. Nosotros trabajando en el Racing sabemos que no hacemos deporte de base, porque trabajamos con élite, elegimos a unas personas solamente entre una masa muy grande. Entonces, si es deporte de élite, tenemos que protegerlas de forma diferente. Esto la gente no lo entiende, o les cuesta verlo.
La violencia sexual en el deporte se incrementa con la exigencia deportiva. Los niños y niñas que tienen más exigencia deportiva están en mayor riesgo de recibir violencia sexual en el deporte, porque son más dependientes de un adulto que puede manejarles para lo que quiera. Sí, ¿no? Como alguien que los puede manipular y le... Claro, para que veamos esa diferencia. Bueno, ¿llegaste a conocer el caso Karate? El caso Karate se puso como ejemplo paradigmático y además que nos parece como casual y es muy aberrante, pero es el procedimiento normal que tienen las personas que están en el deporte para violentar sexualmente a los menores. Claro. Eso existe. No, y ha llegado lo del equipo de gimnasia estadounidense, o sea, unas ¿Qué cosas... porcentaje dirías que hay de menores, porque no hemos hablado de esto todavía, de menores en Europa en riesgo de violencia sexual, solamente sexual? ¿En el deporte? En general. El deporte es un factor de riesgo para la violencia sexual, en general. ¿Cuánto? El 20% en Europa. ¿Sí? La violencia sexual de la infancia existe y es un problema grave que no nos gusta reconocer ni mirar. Por eso esta ley nos exige estar formados para detectarla, perseguirla y empezar a impulsarla para denunciarla. Has metido tú un tema, no quiero ser escabroso, pero también eso. Has abierto eso, lo de los entrenadores. ¿Deben de tener los padres estar alerta ante alguna actitud de algún entrenador que empieza a ver que hace cosas de coleguita, de... No sé si me estoy explicando. De intentar llevar a los niños a una... Hay que dimensionar esto. Primero, la mayoría de la violencia que reciben los niños y las niñas que reciben violencia son la población en España que más violencia recibe, los menores de edad. Paradigmáticamente, el perfil de persona que más violencia recibe, sobre todo sexual, son una niña de 11,5 años. El 80% de violencia sexual reciben las niñas. Es un problema de vulnerabilidad no solo contra las mujeres, sino con las niñas. Y lo reciben en las familias. Con lo cual, el deporte, tenemos una gran oportunidad de detectar ciertas violencias que hay en las familias. Porque tú has puesto el foco de familias hacia el entrenador, pero hay que poner al revés, porque la violencia está en las familias, el 80%, ¿eh? Luego, en el otro 20% hay violencia fuera de la familia. ¿Dónde hay niños y niñas? En el deporte hay muchos niños y niñas. Y además siempre pensamos que es muy bueno el deporte, ¿no? Les entramos sin filtro. Como estamos acostumbrados a cierta violencia institucional en el deporte, te dejan a los niños, y que se entrenan muchas veces, te dicen, dale caña, exprímele, cosas así. Sí. Con lo cual, si hay una persona desaprensiva que quiere malear a cualquier menor, está autorizado. En el deporte encuentra un lugar para hacerlo. Sí. Además, en el deporte hay contacto físico, que es casi obligatorio y que es saludable, porque a las personas nos gusta el contacto físico para desarrollarnos, somos seres afectivos y sociales. Sí. Pero claro, el contacto físico, ¿dónde está la línea para pasarle a otra cosa? A que sea un contacto de violencia sexual, una violencia sexual con contacto. Y la hay sin contacto también, la violencia sexual. En el deporte hay vestuarios, hay viajes, hay pernoctaciones, hay situaciones de mucho apego. Pero cuando creas una tensión, la persona referente te ayuda. Se da todo el ecosistema para que alguien se pueda aprovechar de los menores. Sí. Y cualquier persona puede hacer el ejercicio esta semana. Coged un periódico y a diario salen noticias de violencia contra los menores y algunas muy desagradables. Sí, historias escabrosas. Estamos en recta final, porque aquí se puede hablar de muchísimas cosas. ¿Cuál es el deporte donde hay más violencia? Estadísticamente, sin ningún tipo de rubor, se puede decir, es el fútbol. ¿Es el fútbol? El fútbol. ¿Por qué? Con mucha diferencia. Porque hay varias, como siempre, los problemas complicados tienen varios factores. Claro. Primero, básicamente, porque se permite. Yo, si salgo a la plaza de aquí del pueblo, que me dices al lado del restaurante de mi país, si voy allí y grito a un menor, automáticamente la gente va a mirarme mal y seguramente busquen a alguien para que me pregunte por lo menos por qué hago eso. Si lo mismo lo hago en un centro deportivo y grito a un menor, nadie me va a decir nada. Se entiende que es como algo del partido, para presionarte, claro, para tal. Y hemos permitido que sea así, y no hemos pensado que sea negativo. Sabemos que es negativo y sabemos que hay una ley para protegerlo y cambiarlo. Después, ¿qué ocurre en el deporte del fútbol? Que copiamos a imagen y semejanza de la élite las estructuras de la base. Por ejemplo, mi hijo que hace judo, la competición de judo es mucho más educativa que la de fútbol, porque está pensado en el desarrollo de las personas y en la mejora, no en el rendimiento final. En cambio, ¿qué diferencia hay de la primera liga de fútbol con la de más pequeña de edad? En estructura, en calendario y en árbitros y en forma de dirigirnos a los niños y las niñas. ¿Tiene mayor formación pedagógica estos entrenadores? ¿O tienen mayor formación de fútbol para trabajar a la élite? Es que personas que se invierten con su formación durante mucho tiempo para tener un título UEFA Pro o FIFA no sé qué, y luego trabajan con niños de 9 años. Pero se han formado para trabajar con élite. Y los niños y niñas son antes que nada niños y niñas, después futbolistas. Ya. No, porque también no sé si el fútbol también tiene un carácter como muy popular también. No sé si me estoy metiendo, es decir, que llega a más, porque por ejemplo,
las clases a lo mejor de, no sé, de judo tal, o determinados deportes luego son muy ligados a instituciones académicas, por ejemplo, a deportes escolares. El fútbol es como la calle, no sé si... También hay que decir que el fútbol es tan potente porque está en todos los lados y porque tiene mucha importancia para nuestra sociedad. He viajado y trabajado en varios lugares del mundo y en el lugar más recóndito que estuve en mi vida en Colombia o en Brasil, que trabajé yo temporada, me encontré la camiseta del Barcelona y del Madrid. Hasta ahí llega el fútbol. Con lo cual es poroso para todas las cosas. Y el fútbol es muy bueno para muchas cosas. Yo soy futbolista, claro. Bueno, futbolista frustrado, Claro. pero creo en el fútbol. Lo que tenemos que ver es que el fútbol realmente es educativo. Estoy encantado que Yaiza ha dado este paso, estoy encantado que Juan Manzón, el consejero de deportes, también va a dar el paso para que este verano haya un seminario en esta línea para cambiar cómo entendemos el deporte, y también la consejera de Arrecife, Elisabeth Merino, porque sabemos la valía que tiene el deporte y sobre todo el fútbol para mejorarnos como personas, pero no puede ser el fútbol que estamos acostumbrados. Y repito, aquello que es violento nunca es educativo. Ya. Antes decías de la élite. Voy a poner un par de ejemplos. En el sentido de que en la élite, quien ha llegado ha trabajado mucho. O sea, por ejemplo, yo escribí una vez un artículo sobre Cristiano Ronaldo en el sentido de que se le copia el peinado, se le copia el o se le copia, o lo ven como un fantasma, pero no ven que fue un chico que se sacrificó, dejó a la familia, trabajó, se hace no sé cuánto. Sufrió acoso escolar. En la herramienta que tenemos desde la Fundación ETA, que se llama Bola de Sebo, trabajamos el acoso escolar y ponemos de ejemplo cómo sufrió acoso escolar Cristiano Ronaldo. ¿No? Y por eso digo que luego, digo que si, qué ejemplo están dando y si a veces, no, igual tú me decís, igual no se les puede culpabilizar tampoco. A la persona que llega a la élite y tiene un triunfo profesional dentro del deporte, primero es producto de la estructura que tenemos en el deporte. Y esto que has hablado del sacrificio, del no mostrar debilidad, del aguantar la frustración, de tolerar las lesiones, de soportar las agresiones o incluso la degradación pública, ¿no? Imagínate que eso te lo hace alguien que te quiere violentar a ti. Como están acostumbrados a esto, ¿qué hacen? No dicen nada, lo soportan. Ese está el riesgo que tiene el deporte de élite añadido. Una persona que ha llegado, obviamente, se ha sacrificado y es merecido lo que ha llegado, pero él es un producto del deporte que tenemos. No puede ser el que cambie él. Tienen el altavoz y tienen potestad. Y cada vez más futbolistas y deportistas de élite están alzando la voz para quejarse de estas cosas. Y hablan, por ejemplo, de las secuelas que tienen mentales por enfrentarse a este tipo de ecosistema. Y lo vemos desde Simón, no me acuerdo el apellido de la gimnasta que es Biles. Sí. Y el resto de deportistas están reconociendo, el jugador de baloncesto hace poco que ha vuelto a jugar en Barcelona, Ricky Rubio. Lo reconocen. Sí, que están... Tienen todo para vivir, pero la presión que están sufriendo les está desactivando como personas. Ahí, claro. Esas son personas adultas en la cima de su carrera. Imagínate una juvenil con 21 años que tiene que luchar por la oportunidad. ¿Qué presión tiene? No, y muchos lo dejarán, ¿no? Por eso, desde el Racing, con este proyecto que está haciendo con la Fundación EDES y con Ederto, estamos seguros que cómo vamos a trabajar en la cantera va a mejorar el talento, vamos a conseguir mejores futbolistas. Seguro que sí. Dos últimas preguntas. Bueno, tema, porque ahora estaba pensando, niños pequeños, ahora afortunadamente, bueno, España tiene una economía que tal, ha venido mano de obra de fuera y vienen de distintos países, de distintas razas. ¿Se analiza xenofobia en niños? ¿Hay algún...? Nosotros hemos hecho ya 2 eventos y vamos a hacer en Tenerife en mayo un seminario de deporte y racismo. Porque, por desgracia, el deporte es un lugar donde, como permitimos más lascividad con algunas cosas, resulta que aparece el racismo con mayor frecuencia que en otros lugares. Tenemos que aprovechar el deporte, que es un lugar donde se trabaja en equipo, donde hay cohesión y una sana competición, para generar tolerancia e integración, porque si no perdemos una oportunidad de tener mejores sociedades. No puede ser el deporte un lugar donde aflora el racismo, como ha pasado en el deporte de élite. Yeah. Que también hay futbolistas, que el caso de Vinicius es ejemplar, que se quejan de esto y quieren cambiarlo. Sí, sí, bueno, en mi época, bueno, en la nuestra más o menos tal, cuando algún jugador de color se le hacía lo del grito del mono, eran cosas... Eso sigue siendo actual, es pasado los últimos meses. Otra cosa, esto es te voy a poner un debate que hemos tenido en distintas, y hay gente que es contraria, muy contraria. La situación, por ejemplo, en el fútbol no sé cómo se hace, pero en el baloncesto se hace, en determinadas edades se cierra el marcador. Cuando ya se pasa de 50 puntos, ya se cierra. Y hay gente que dice, sí, porque como meterle una paliza a los niños Yo te voy a decir, yo voy a ser abogado del diablo si tú eres de la otra edad. Yo no lo considero tampoco, porque antes era así, y cuando te metían una paliza tenías 2 opciones, o mejorar, o si no te gusta, dejarlo. Luego, por otro lado, también yo no recuerdo traumas, no recuerdo cuestiones que puedan afectar. Hay gente que cree que sí. Y por otro lado, también los niños ya
adulteran eso, porque por ejemplo mis hijos dicen no, le cerramos el marcador en el tercer cuarto, en el segundo, es decir, ellos van a tener el argumento para poder decirle claro, que también la paliza es un valor. Que ya te la he dado. Entonces, y además que luego hay algunos cuartos en los que luego niños pueden salir y meter sus primeros puntos, porque a lo mejor al principio no tal. No sé, yo no sé si es que a lo mejor nos estamos metiendo en un deporte de niños con mente de mayores, y a lo mejor el niño asimila cosas Eso es importante, yo te voy a intentar explicar, pero de todas formas me estás dando preguntas complicadas que para explicarlas bien necesitaría otra entrevista de otro día. Así que pues estamos acabando ya. Encantado de volver otro día cuando me digáis. Te pongo un ejemplo, un partido de baloncesto en la calle, se juntan los niños para jugar, y en el partido de desequilibrio, y un equipo gana de mucho al otro. ¿Qué pasa en la calle cuando hacen eso libremente los niños? Cuando vuelves a hacer otro partido. Claro. Vuelves a hacer y equilibras. Claro, eso lo hacen ellos. El capitán de uno, el capitán de otro. Lo hacemos en la calle de forma espontánea. Nos reequilibramos para que no haya una abusada y se juegue otra vez en más o menos igualdad. Sí. Y siempre quieren que gane alguien. Y que gane justamente porque es mejor, pero con igualdad. Y si hay mucha abusada, se para. ¿Qué pasa cuando hay educadores que eso lo inhibimos? ¿Por qué va a ser más educativo ganar 50-1 si el juego no tiene sentido? ¿Por qué esa medida de cerrar el marcador está bien? ¿Y qué pasa si se mezclan los equipos y juegan juntos? ¿No aprenderán a conocer a otra persona? A partir de ahí. Claro, por ejemplo, es una medida que estoy lanzando aquí sobre la mesa ahora. Sí, pero ¿por qué no podría ser así? Bueno, pues, se juntan y aprendes a jugar con otro compañero, ves un gesto que tiene él, haces amigos y cuando vas a otra entidad, a otro municipio, es un amigo tuyo en vez de un contrario, porque has jugado con él, pues mira, por ejemplo. Podría ser. Podría ser una de las medidas. De otra cosa es, ¿por qué tenemos ligas de 20 equipos? Yo cuando trabajé en Estados Unidos, que trabajé en fútbol allí, me di cuenta que las ligas eran de 4 equipos. Y el primero subía y el último bajaba. Y siempre todo el año bajabas y subías muchas veces y jugabas siempre contra equipos de tu nivel. Cuando hay competencias cerradas, cuando mejoras de verdad. O sea, más cortas, claro, competiciones más cortas. Claro, ¿qué sentido tiene que haya un equipo que puede tener 3 divisiones, 4 entrenadores, semiprofesional, que aquí los hay en esta isla, contra otro equipo que es el más débil de la liga, que casi no tiene niños, que tienen que juntarse para que haya un equipo y que compitan en igualdad de posibilidades, si realmente hay una distancia abrumal? Tener malo poder solucionar nunca en la práctica. Yeah. Y de todas maneras también yo lo analizaba, yo también decía, digo, mira, por ejemplo, si yo fuera el entrenador, juego contra tu equipo, y tú ganas de 50, cierras el marcador o de mucho. Yo lo que a veces decía también, digo, hay otra cosa que se hacía antes, digo, yo sí me pongo a entrenar y a los chicos les digo, hay que mejorar. Vamos a ver el partido de la segunda vuelta. Y si nos ganaron de 60, si ahora perdemos de 59... Es un reto. Es un reto, hemos ganado. ¿Entiendes? Que hay maneras también de... El niño lo puede entender o no puede entender. Y si luego al final, oye, te vuelve a ganar o demás, dices, pues chicos, ellos están entrenando más y tú estás entrenando menos. No sé, sí que tampoco hay que darle tampoco tanta trascendencia. ¿No? Esa importancia al resultado es uno de los factores de riesgo para la violencia. El poner solo énfasis en el resultado. Los niños, el resultado les gusta la justa contenta y que los mejores ganen, les gusta eso. Un niño cuando sientamos en el banquillo al mejor jugador o la mejor jugadora y no juega para que tenga minutos otros, también le sienta mal que no juegue el mejor o la mejor, porque sabe que él es el que aporta al equipo. Y reconocen, cuando... Vuelvo al ejemplo de la calle, cuando se elige los equipos, ¿a quién se elige los primeros? A los mejores para que jueguen, pero luego los otros también están parte del equipo y quieren ser parte de ese equipo. También, al final era una pequeña humillación para los últimos que quedaban elegidos. Pero si el último que se elige al final se le hace con una forma más o menos segura, no tiene ningún problema. El problema es que tiene que, si encima le discriminan o no le dejan jugar. Pero eso en un ambiente de amistad en la calle no suele pasar. El último se elige el último y es parte del equipo. En cambio, cuando lo hacemos en un ambiente que se supone educativo, ahí empiezan las discriminaciones. ¿Qué quería decir con esto? Ellos son conscientes de quién es bueno y quién no es bueno y quieren jugar siempre con los buenos, porque también se aprende de los buenos. Lo que no tiene ningún sentido es que pensemos que cuando van ganando 60-0, que los buenos, el equipo que tiene ventaja, cuando va a jugar, ya sabe al final que va a ganar 60-0, antes de empezar a jugar. ¿Se aporta un reto para mejorar eso? Pues poco. Ya que va a perder, casi nada. Hay otras fórmulas de hacer que ese reto sea mucho más educativo y pedagógico. Y no importa tanto la marca, sino lo que pasa en ese momento. Cómo jugamos, cómo disfrutamos, qué reto tenemos para mejorar, que es lo que decías tú. Vamos a meter 3 puntos más, ese tipo de cosas. Otra cosa de última, es que me estoy recordando cosas. No sé si ha cambiado ya la ley, en el sentido de que en el fútbol, por la violencia estricta, no violencia de los contactos de la cabeza contra cabeza, de tanto balonazo, de prohibir el juego aéreo. ¿Se está planteando eso? No tengo ni idea. Hay investigaciones de cómo afecta las contusiones en la cabeza repetidas en varios deportes. No sé si exactamente en el fútbol... ¿Pero no te suena que haya...? No conozco nada.
No sé si se va a modificar esto, pero el deporte, como tiene contacto, tiene algunos riesgos, por supuesto. Lo que no tiene sentido es que haya alguien en un campus de fútbol haciendo que un niño repita por las mañanas 65 golpes. ¿Eso le va a crear una lesión y un trauma? Posiblemente no. ¿Pero en qué le beneficia? Pues en nada, seguramente. Y con lo que decías antes de los traumas no se provocan por una experiencia negativa. Una experiencia negativa en un contexto seguro y protector es una experiencia de aprendizaje. Ahora, cuando estoy en un contexto de violencia, la experiencia puede generar un trauma. Y puedes activar una respuesta autónoma del sistema nervioso central que al final puede ser un problema de desarrollo de la persona. Pero lo importante es que el contexto sea seguro y protector, que además no es una opción, está exigido por ley tanto que el contexto sea seguro como que demos un buen trato educativo. Exigido por ley. No puedes entrenar a menores de edad si no das un buen trato educativo. Pues la verdad que sí. Pues vamos a ver si se hacen las cosas bien y también sobre todo en las gradas y que los niños disfruten, que los niños lo único que quieren es jugar. Gonzalo Silio, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. El placer es mutuo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya han escuchado las palabras de Gonzalo Silio, en este caso responsable de protección de infancia, en este caso de la Fundación EDEX. Bueno, empezamos la conversación con esa charla ofrecida ayer en la Casa de Cultura Benito Pérez Armas, en Yaiza, donde, bueno, esos protocolos de protección al menor en torno al deporte, y ya quien haya oído hablar a Gonzalo, pues hay muchísimas cosas: el trato de los entrenadores, la familia, ¿no? Los entornos familiares, los padres en la grada, en fin, son muchas cuestiones que todo es corregible y todo se puede hacer un poco mejor, porque lo que al final venimos a decir que lo más importante es que los niños se diviertan, que mejoren, que quieran progresar y que el deporte trae muchísimos valores, pero que se haga todo de la mejor manera posible. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.